Moquegua. Estamos nosotros reunidos a este 18º conversatorio regional de Moquegua rumbo al Bicentenario, cuyo tema a tratar que vamos, el tema que trataremos ahora es estrategias y evaluación formativa en la educación tecnológica de Moquegua y también del Perú. Damos también la bienvenida también aquí a cada uno de los señores oyentes de nuestra fanpage de la Dirección Regional de Educación Moquegua, a cada una de las regiones a quienes se les ha invitado también a participar, a escuchar de este conversatorio regional. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a la profesora Ingrid Jiménez Mamani, directora de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Moquegua, para que pueda darnos sus palabras de bienvenida y también de inauguración de este evento. Gracias, Jorge, y la verdad es de que el día de hoy saludar a toda la sala que está presente, también al director regional de Educación de Moquegua, que seguro ya se va a unir en unos momentos más, ya que está en una reunión en este momento, y a todos los directivos, docentes de los institutos, regresó mi línea, creo que se iba, que el día de hoy van a presentar un conversatorio que para nosotros es uno de los conversatorios, ya que es el 28º conversatorio regional por la educación moqueguana en el Bicentenario, que tiene que ver con estrategias y evaluación formativa en la educación superior tecnológica. Y sobre todo porque se está trasladando a través de las redes y se está teniendo presente aquí en la sala a expertos que son docentes de los institutos tecnológicos de Moquegua, los cuales pueden dar a conocer toda esa experiencia que ellos tienen a través del desarrollo de estas estrategias dentro de las aulas de los institutos tecnológicos aquí en Moquegua. Agradezco la presencia de cada uno de ellos, son como les digo, profesionales que ya cuentan con experiencia dada en todos los ámbitos también laborales, no solamente como docentes en los tecnológicos, sino también en todos los ámbitos productivos aquí en la región de Moquegua. Entonces, por todo eso, muchas gracias por su participación, por su presencia, agradecer a los tecnológicos que han colaborado con la participación de sus docentes, a los directivos y a todo el público en general, también tener muy presente este conversatorio que va a ser muy interesante y sobre todo importante por la trascendencia que tiene que ver con el emprendimiento en Moquegua. Gracias, Jorge. Bien. Asimismo también tenemos la presencia de nuestro especialista de educación superior tecnológica de la DRE Moquegua. Hacemos la bienvenida y damos el pase al profesor Mario García, que ya la educación tecnológica lo conoce y en verdad estamos muy contentos y acogemos aquí a su presencia. Se hace el pase al profesor Mario para que pueda dar sus palabras a toda la educación tecnológica de Moquegua y también aquí a los panelistas. Muy buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes, señora directora de Gestión Pedagógica. Es efectivamente bastante importante el tema que van a abordar el día de hoy. Digo van a abordar porque yo prácticamente hace unos añitos que estoy fuera. Entiendo que en pocos años debe haber variado enormemente no solamente las estrategias de evaluación, metodologías de implementación, sino también en algo debe haber variado la educación superior tecnológica. Si no es así, estamos llanos a continuar porque esto se transforme efectivamente en forma positiva para los estudiantes que se forman en nuestras instituciones de educación superior tecnológica. Considero muy plausible que siempre se hagan eventos colectivos, sobre todo con personas con mucha experiencia que pueden poner y aportar en algo para el mejoramiento de este sector un poco, parece, disculpen el término, un poco abandonado en Moquegua,
por cuanto no se le ha dado la importancia que se merece, ya que es de trascendencia la formación profesional técnica que tenemos en los jóvenes, que tienen mucha esperanza en aportar su grado técnico, su grado de inteligencia en la actividad productiva principalmente, ¿no? Y en ese aspecto es donde queremos imbuir y tratar de inculcar con mayor experiencia y con mayor fuerza, diríamos así, con mayor positividad. Gracias, buenas tardes a todos ustedes. El que les habla, ya me lo han dicho, profesor García, Mario García, con algún nivel de experiencia, pero siempre aprendiendo cada día más de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor Mario García, por sus palabras. Asimismo, también quisiera dar la bienvenida a nuestros representantes del Ministerio de Educación, especialistas de la Dirección de Gestión de Lima, del mismo Ministerio de Educación. Nos referimos a las especialistas Nancy Ramos y también a la especialista Beatriz Alcalá, a las cuales les cedemos sus palabras de bienvenida incluso a cada uno de nosotros. Más allá incluso sus palabras, queremos escucharlas de inicio, antes de este evento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos ustedes. Un gusto, profesor Castillo, Ingrid, el señor especialista. La verdad, estamos personalmente, me motiva y me emociona mucho saber que haya este tipo de iniciativas, ¿no? De querer compartir nuestras experiencias, ¿no? Para que otras personas, otros colegas que nos están viendo en este momento, pues se lleven el mejor aprendizaje, ¿no? Entiendo de que los que están aquí son docentes de cada instituto tecnológico de la región Moquegua, ¿no? En diferentes carreras profesionales, y por lo que he visto también tienen muchos años de experiencia, ¿no? Lo cual nos va a ayudar a conseguir, a explotar mejor esos aprendizajes que hemos ganado en el tiempo, ¿no? Como docentes, y ahora poder compartirlos en los diferentes aspectos, ¿no? Seguramente en los años de carrera que tenemos, hemos tenido muchas dificultades, también como anécdotas seguramente, pero de todas esas dificultades y anécdotas tenemos aprendizajes, y es lo que cada vez nos ha hecho ser mejor, y lo que cada vez nos hace ser buenos docentes con nuestros estudiantes, ¿no? Pues, profesor Castillo, cuando usted guste, podemos empezar. Tengo armado que nos orienta y me gustaría explicar la metodología de trabajo para poder compartir nuestras experiencias. Bien, gracias, muchas gracias por su participación. Asimismo, también damos la bienvenida a cada uno de los docentes de cada instituto de educación superior de Moquegua, que compartirán con nuestros especialistas del Ministerio de Educación este conversatorio, cada una de sus experiencias vividas en aula y en laboratorio o taller. Sin más preámbulos, le cedo el paso a usted, Nancy Ramos, para dar inicio al conversatorio y con toda la estrategia que usted ya tiene preparada. Ok, voy a compartir pantalla, si me permite, y me dicen, no, por favor, si estoy en la presentación, ¿sí? Un minuto, por favor. ¿Le permite compartir? ¿Está permitiendo? Ahora. Perfecto. ¿Se ve? Ya. Sí, está proyectando. Ya, perfecto. ¿Se ve el PPT? Conforme. ¿Se ve la presentación? Okay. Sí. Lo voy a poner en modo presentación. ¿Sí? Ok, pues nada, vamos a iniciar este conversatorio sobre estrategias de evaluación formativa, educación superior tecnológica. ¿Perdón?
Perdón, ¿hay algún... ¿Se ve la pantalla? Escuché... ¿Hubo una intervención, por favor? Ninguno, licenciada Nancy. Vale. Ok, entonces. Bueno, en primer lugar, reciban todos ustedes, me adelanté un poco y olvidé el saludo de nuestra dirección, ¿sí? Desde el área de gestión pedagógica de la DICERPA, ¿no? El conversatorio que vamos a tener el día de hoy y la temática son estrategias y evaluación formativa en la educación superior tecnológica. Vamos a dar algunas reglas de este conversatorio, algunas indicaciones generales sobre todo, ¿no? Les vamos a pedir, por favor, que mantengamos el micrófono apagado y solo lo activemos cuando vayamos a participar, ¿no? De ser posible, podemos encender nuestras cámaras al momento de participar para poder conocernos. Si no, hay mucha interferencia, pues no la activamos, ¿sí? Y el tiempo que vamos a participar, con el ánimo de que todos puedan compartir sus aprendizajes, el tiempo máximo tratemos de controlarlo en unos 2 minutos, ¿sí? Como máximo. El programa. ¿Cuál es el programa que hemos preparado para el día de hoy? Pues bueno, está destinado a desarrollarlo durante 1 hora. Si pasa un poquito, no pasa nada, ¿no? Y el punto 1, bueno, las bienvenidas. El punto 2 es vamos a dedicar unos minutos para reflexionar. Tengo una situación que he diseñado para poder compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo son nuestras sesiones de aprendizaje? Sería la tercera etapa de esto. Compartimos unos 20 minutos, ¿no? ¿Qué y cómo evaluamos? Sería el punto 4, ¿no? También otros 20 minutos para compartir y finalmente a qué conclusiones llegamos en 10 minutos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión, de este conversatorio? Mi plan objetivo, y creo que coincidimos con todos, empezando por las palabras del señor Castillo, es reflexionar y analizar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación formativa en la educación superior tecnológica, ¿no? Para realizar este conversatorio es muy importante que cada uno de nosotros pueda participar con total sinceridad, sin el ánimo el temor a equivocarse, todo lo contrario. Sintámonos como si estuviéramos en una mesa redonda, ¿no? Compartiendo un café o una copa de vino, ¿no? Y estamos conversando sobre estas estrategias de enseñanza-aprendizaje, cómo nos hemos sentido frente a este nuevo contexto de pandemia, por ejemplo, cómo era antes, cómo era ahora, qué nos pasó, qué cambios hicimos, qué transformaciones hemos hecho en nuestro actuar, en nuestra docencia, ¿no? Así como en la evaluación, cómo la estamos haciendo actualmente y cómo la hacíamos antes, cómo nos sentimos en ese proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante que todos nosotros participemos, ¿no? Entiendo que nos están viendo vía Facebook, ¿no? Se está difundiendo en vivo, entonces para que nuestros colegas pues se lleven lo mejor de nosotros. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Yo estoy en modo presentación, no logro verlo a ustedes, no sé si me ven a mí, pero yo no logro verlo, pero no importa esto. Les pido por favor que todos nos concentremos en esta temática. Ok. Me gustaría, por ejemplo, escucharlos ahora sobre la imagen que ustedes están observando. ¿Qué estamos observando? ¿Qué es lo que viene a tu mente en este momento? Me gustaría empezar por esta reflexión. Compartamos, por favor, lo que nos inspira esta imagen. Una secuencia de cambios en el tiempo. Ajá. Una secuencia de cambios en el tiempo, muy bien. ¿Por qué se habrán dado esos cambios? Uso de la tecnología de acuerdo al avance de las necesidades. Bueno, ¿no? Hemos visto más que todo el cambio pues, por esta pandemia, pues, ¿no? Prácticamente, pues, las aulas virtuales que hemos podido aplicar, ¿no? Claro, han sido cambios, ¿no? Recordarán ustedes, por ejemplo, el disco de vinilo, ¿no? Y de allí pasamos al CD. Y de allí vamos a estos servicios multimedia que nos ofrecen la música a través de Internet, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con estos cambios? ¿Cómo es que ha impactado en nuestras vidas? ¿Por
qué se han dado estos cambios? Estos cambios se han dado debido al avance tecnológico, ¿no? Por lo que estamos viendo vendría a ser la evolución de poder guardar contenido de audio, ¿no? Entonces la tecnología nos ha permitido cada vez hacerlo de manera más rápida, ¿no? Inmediata, y eso abarcar mayor contenido en espacios más reducidos. Entonces, son productos, ¿no?, que nos ofrece la industria, pero que cada vez van cambiando, debido a ¿qué? Al avance de la tecnología, ¿verdad? Entonces, se utiliza la tecnología para mejorar los productos existentes en un periodo de tiempo, porque los cambios no son repentinos, ¿verdad?, sino que se dan en el tiempo. Hoy en día ya es difícil conseguir discos de vinilo, ¿verdad? Pero este producto inicial de vinilo, pues lo transformaron quizás para tener una mejor calidad de sonido. Pero el CD, pues ya no existe quizás para escuchar la música, pero ahora tenemos otro recurso al cual podemos acceder y seguir escuchando música con mejor calidad de sonido, fidelidad, en fin. Pero son productos que ha elaborado la industria que ha impactado en nuestras vidas, esos cambios ha impactado en nuestras vidas tanto que nosotros lo hemos adoptado, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, la palabra. Definitivamente hemos visto que en estos últimos años la tecnología ha crecido tanto que nosotros trabajamos ya con las herramientas virtuales y estamos pues de la mano con la última tecnología, ¿no? Ya trabajamos con internet, yo hacía las clases presenciales, ahora las hago virtuales, y la tecnología viene avanzando día a día y nosotros tenemos que estar capacitándonos para estar a la vanguardia del avance científico, tecnológico, entre otros. Gracias. Ok. Si bien es cierto, como hemos podido notar, bueno, ¿no? Actualmente, pues las redes sociales, bueno, ¿no? Inclusive vemos las páginas, por ejemplo, ayuda. ¿Hola? Se cortó la comunicación, no sé si soy yo o es allí. Como le decimos, ¿no? Los flexibles, los discos externos, el USB, ¿no? Inclusive las memorias, ¿no? Entonces, cada vez vemos que pues, ¿no? La tecnología en la punta de nuestros dedos, ¿no? Prácticamente haciendo un clic ya tenemos la información, ¿no? Gracias. Así es. Sería bueno que cada vez que intervenga uno diga, yo soy María, yo soy Rita, yo soy Ingrid, ¿sí? Para poder relacionarme con sus nombres también. Efectivamente, ¿no? O sea, son cambios que han impactado, ¿no? Y que nosotros hemos tenido que adecuarnos a esos cambios, porque no podíamos quedarnos en el tiempo, ¿verdad? Sino que teníamos también que evolucionar. Y eso implica un cambio de pensamiento, no sé si comprenden mi idea, pero implica un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Y ahora mismo podríamos estar pensando, sí, pero esto es la industria, la educación no es una industria. Y totalmente de acuerdo, la educación no es una industria, ¿no? Pero la pregunta sería entonces, ¿podemos incorporar cambios que impacten en nuestra forma de enseñar y aprender y que guste tanto a nuestros estudiantes? Sería la pregunta. Cambios que estén en nuestras manos poder hacer. Sabemos que podemos estar rodeados de dificultades, pero cambios que estén en nuestras manos poder hacer, ¿no? Y me planteé esa pregunta, ¿no? ¿Podemos incorporar esos cambios si la industria elabora productos que impactan en nuestras vidas y nosotros nos apropiamos de ello porque nos gusta? ¿Podemos hacer esto en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué opinan ustedes? Buenas tardes, Luis Alberto Lozada Paz del Instituto Luis E. Valcárcel de la provincia de Hilo. Luis Alberto, buenas tardes. Buenas tardes con todos, colegas. Es cierto, en lo que respecta a esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Una, que no hemos estado preparados para poder sobresalir,
pero la otra, bueno, hay ciertas ventajas que también nos ha incentivado a lo que es cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestra forma de enseñanza. Es cierto que estamos ahora en una enseñanza virtual que ya se aproxima también a lo que es presencial, pero también es cierto de que hay muchas especialidades de que no solamente es trabajo virtual, sino que necesariamente se tiene que hacer el trabajo práctico dentro de la institución, o sea, con respecto a las máquinas. Caso de mi especialidad, lo que significa el enseñar a producir, el enseñar a realizar las cosas prácticamente, o sea, en vivo y en directo con las máquinas, como se dice, ¿no? Pero es cierto de que sí podemos cambiar, sí podemos hacer cambios, pero cambios positivos, cambios que también fortalezcan la enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Porque si bien es cierto, esta enseñanza, esta tecnología que está avanzando, crece agigantadamente, ¿no? A pasos gigantes, y nosotros tenemos que estar acorde a ello, ¿no? Es cierto que se tiene que investigar, se tiene que hacer muchas cosas, muchos trabajos que anteriormente no se hacían, pero ahora sí se tienen que hacer, ¿no? Entonces, para poder realizar, hay ventajas, hay desventajas también que se tienen que dar, que se dan para poder realizar este trabajo, pero sí es posible realizar los cambios. Totalmente de acuerdo, profesor, con lo que acaba de decir. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay un cambio de paradigma, ¿no? Nosotros venimos de la presencialidad y de pronto por la situación y por el contexto en que nos hemos encontrado, pasamos totalmente a la virtualidad. Fue un cambio brusco para todos, ¿no? Donde nos sentimos un poco, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Pero entonces nuestra concepción sobre la educación comienza a cambiar. Y eso es la importancia de estos cambios que podamos incorporar en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, en el sistema en general, ¿no? ¿Tenemos que hacerlo en forma progresiva? Sí, pero el contexto al que nos llevó la COVID-19 fue totalmente atópico, ¿no? O sea, nadie se imaginó que podíamos pasar de un lugar a otro en tan poco tiempo. Muy bien, continuemos entonces. ¿Qué tipo de profesionales queremos formar antes de entrar a los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué tipo de profesionales queremos formar? ¿Qué dicen ustedes? Buenas tardes, V. Rodrigo Pacheco, del programa Estudios del Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica del Instituto José Carlos Mariátegui. Hola, V. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esto es algo que siempre yo trato de inculcarle a mis alumnos. No, yo siempre les digo, antes que dominen bien la materia que están aprendiendo, también deben saber que para ser un buen profesional, también tienen que ser un buen ser humano antes, ¿no? Las dos cosas van de la mano, ¿no? El conocimiento académico y también la formación en valores, ¿no? Porque ningún profesional puede desligar, ¿no?, la habilidad, la destreza de la ética, ¿no? Esto es algo que quizás hoy en día algunos hemos olvidado, ¿no? Nos hemos vuelto máquinas, ¿no? Al momento de realizar nuestro trabajo. La rutina se ha vuelto pesada con la virtualidad, y esto es entendible porque, como bien lo ha manifestado usted, ¿no?, hemos pasado bruscamente a una etapa en la que teníamos que todo hacerlo de manera digital, ¿no? Y adaptarnos a eso quizás para muchos ha costado trabajo, ¿no? Así es. Laura. Wilder Paredes de Cefam Moquegua. Nosotros tenemos, buenas tardes, tenemos la consigna de formar profesionales altamente competitivos que estén enmarcados dentro del sector productivo. Esa es la primera meta, ¿sí?, que nosotros tenemos. Gracias. Ok, entonces estamos hablando de que este profesional tiene que adquirir competencias técnicas, pero también esas competencias blandas, ¿no?, que lo hacen crecer en forma personal, ¿no? O sea, su desarrollo personal, ¿no? Y también, pues, estudiantes que estén preparados para responder a las exigencias del mercado laboral, ¿sí? Sí. Ese tipo de profesionales son los que queremos formar. Muy bien. Diga, perdón.
Voy a retroceder. Ahí. Diga. Cristian Nifla, del Instituto de Omate. Sí, quería aportar a lo que decían nuestros colegas. Hay una cosita interesante que nosotros aplicamos en el Instituto de Omate como experiencia, ¿no? Todos los colegas, incluyéndome, trabajamos en estos 4 puntos. Por ejemplo, como conocemos, el conocer, ¿no? En la parte de los conocimientos, de los conceptos, nosotros aplicamos esto que el estudiante o el profesional que queremos formar a futuro, que sepa, que conozca estos temas. También la parte procedimental, ¿no? Como lo comentaban los colegas, ¿no? Que sepan hacer, ¿no? Como tercer punto también, que sepa ser persona, ¿no? Entonces, porque no solamente en el mercado laboral encontramos pues, personas que conozcan a la materia y sepan, sí, pero hay personas que a veces no saben ser persona, saben entender, y esto en la parte transversal nos va a apoyar. Y por último, que siempre también en el Instituto de Omate pues sabemos, y es que debe ser sociable, ¿ya? Interactuar, ¿ya? Y este es un punto, llamemos así, flexible, en el que a veces esta virtualidad ha hecho pues, que los estudiantes sea un reto para como docentes interactuar sociables, ¿no? A veces nos escondemos detrás de la virtualidad y ese es un reto particularmente como docente de poder interactuar con ellos, conversar, tener una comunicación horizontal, ¿no? Con ellos, ¿no? Bueno, son 4 puntos que nosotros como Instituto de Omate consideramos también para aportar, licenciado. Ok, entonces estamos hablando del saber hacer y del saber ser. En realidad son los componentes de una competencia, los que usted ha mencionado, ¿no? Pero también ha mencionado algo importante, no sé qué opinan los demás, pero usted ha mencionado de que esta persona tiene que ser sociable, tiene que saber interactuar. Yo agregaría también tiene que saber trabajar en equipo, ¿no? Lo que implica también ser sociable, y está la interacción de por medio, ¿verdad? Si me permite. Sí, profesor, adelante. Buenas tardes, buenas a todos. Soy el ingeniero Remigio César Condori Palomino, del Instituto Luis de Valcárcel de Hilo. Y me parece interesante este tipo de conversatorios porque nos va a permitir, tal vez, contradecir también algunas opiniones por supuesto, que están dando, porque la mirada que estamos dando, si bien es cierto, es académica, es netamente académica en el desarrollo que tenemos, y se está tocando, por ejemplo, el tema de las habilidades blandas, ¿no? Nosotros estamos abocados generalmente a todas las habilidades rígidas o duras. Algo que no se está tomando en cuenta y que poco a poco estamos introduciendo son las habilidades blandas, ¿no? Esto que poco a poco va a ayudar el profesional del momento, el profesional de hoy, cuando nosotros invitamos, por ejemplo, a las empresas de aquí de Hilo, a las empresas que dan servicios a la gran minería, nos describen el tipo de profesional que queremos o que ellos desean. Entonces, si hablamos de habilidades duras y habilidades blandas, ellos prefieren tener un estudiante que tenga más habilidades blandas que habilidades duras. Así es. Porque gracias a esas como el trabajo en equipo, como la honestidad inclusive, porque eso va a ayudarle a la persona a que pueda rápidamente nivelarse. Pero decía que la mirada es parcial, porque el querer nosotros tener un tipo de profesional o un profesional excelente, competitivo, no solamente va acompañado con esto que queremos y que el ministerio en realidad está impulsando a través de las capacitaciones en los nombrados, ¿verdad? Sino también va acompañado también de las condiciones con las cuales trabajamos. Institutos no están implementados, ni en cuanto al personal, ni en cuanto a infraestructura. Entonces yo creo que se ha empezado, por lo menos con esto del porcentaje del canon dirigido a los proyectos de los institutos, pero es necesario pensar siempre, porque ¿de qué hablamos de formar un profesional cuando el equipamiento, hace un momento hablábamos, por ejemplo, de tornos, de mecánica de producción? Si tenemos un torno que data pues hace 20, 30 años, entonces necesitamos, en el caso de las máquinas actuales, modernidad. Entonces yo creo que tenemos que pensar, tenemos que tener una mirada no solamente del personal docente, lo que queremos, el equipamiento, inclusive tenemos que mirar la tendencia a la que va.
el lugar en el que está el instituto, porque hacia ahí van a ir nuestros profesionales. Entonces, el tipo de profesional tiene que tener una mirada integral, ¿no? Tenemos que abordar esto de manera integral, y eso significa, pues, abordar varias variables o varios factores. Gracias. Gracias, profesor. Totalmente de acuerdo, profesor. Yo sé, sin el ánimo de salirnos de la temática, porque yo sé, por eso iniciaba este conversatorio, de que van a haber seguramente otro tipo de dificultades, ¿no? Pero por eso enfocalicé lo que está en nuestras manos poder hacer, ¿no? Porque infraestructura y otras cosas a veces es más compleja la situación, ¿no? Es más, no sé, dependiendo de otras instancias, de otras áreas, de otros ministerios, etcétera, el problema se hace más complejo a nivel nacional. Ya nos gustaría que estar en nuestras manos y dar las soluciones inmediatas y cambiar estas cosas, pero no es así. O sea, es un problema complejo que se está tratando de atender desde sus diferentes áreas, pero vamos caminando. Por eso este conversatorio, a pesar de, ¿no? Lo importante es explorar eso que sabemos hacer, esas experiencias que hemos ganado para poder mejorar. Por eso decía, lo que está en nuestras manos poder hacer, ¿no? Y empezaba así. Pero es importante lo que usted ha mencionado, profesor, respecto a esas habilidades, ¿no? Hace pocos días leía un estudio de que el sector empresarial, cuando contrata a su personal, se fija más en las habilidades blandas que en las técnicas. Entonces, miren cómo, a pesar de que la tecnología evoluciona, ¿no? Están exigiendo este tipo de habilidades, ¿no? Porque implica, pues, trabajar en equipo, tener una buena comunicación con los demás, ser empático con los demás y interactuar con el otro, etcétera. Así como esas competencias digitales, ¿no? Para poder trabajar y en una forma más integrada, ¿no? Muy bien, perfecto. Pero ese es el norte, ¿no? A pesar, no quiero dejar de tener en cuenta eso que usted ha mencionado, porque es cierto, o sea, la tecnología avanza, necesito un buen equipamiento, no me puedo quedar aquí, pero, como digo, está en lo que podamos hacer, lo que está en nuestras manos, es el objetivo de este conversatorio. Pero bien que lo digamos, profesor, me parece muy bien. Avancemos. ¿Me permiten opinar? Sí, profesor, claro. Bien. El que les habla ya lo dije, el profesor Mario García, con algún nivel de experiencia en este campo. Y disculpen mi parecer, ¿no? Esta pandemia prácticamente está evitando la formación de profesionales técnicos que requerimos de los institutos superiores tecnológicos. Esta pandemia prácticamente nos está demostrando que no es posible formar profesionales técnicos con todas las cualidades y capacidades que queremos desde un trabajo virtual. ¿Por qué? Porque nuestra tarea en los institutos es eminentemente práctica, eminentemente práctica. Por eso decimos, puede ser en las universidades, en las especialidades de humanidades, etcétera, etcétera, ligadas a la teoría más que a la práctica, que no haya sufrido mucho este tipo de relación virtual, ¿no? En este tipo de enseñanza virtual. Pero en tecnológicos, la falta de prácticas prácticamente anula al futuro profesional. Así lo digo con bastante realismo. No es conveniente continuar con este trabajo virtual en los tecnológicos, ¿ya? Ese es mi parecer. Por eso decimos, ¿qué tipo de profesionales estamos formando si no van a tener la práctica suficiente? Entonces, ahí estamos con el respeto que tengan muchos profesionales de que efectivamente, quitándole un poco el tiempo y la situación de la pandemia, hacen labor práctica con sus estudiantes magnífico. Yo entiendo que hay algunos docentes como el Cefam, que tienen algunos profesores haciendo prácticas directas con los estudiantes, magnífico, pero en algunos otros no están haciendo ningún tipo de práctica, entonces ¿qué estamos formando? Por eso, con el respeto que se merece.
Sí, no. La palabra... Sí, la palabra Wilder Paredes del CEFAM. Sí, yo comparto mucho. Nosotros, a través del CEFAM, nosotros tenemos en nuestros sílabos el 70% es práctico y el 30% es teoría en la vida presencial. Nosotros hemos tenido que modificar nuestros sílabos para trabajar en esta academia un 50% práctico. Ojo, hacemos clases prácticas pese a la pandemia con todos los protocolos de bioseguridad, porque el alumno que interviene en las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo es aquel alumno o aquel futuro profesional que va a ser exitoso, sin dejar de lado todas las habilidades blandas que han mencionado, las competencias para la empleabilidad que están abordadas a través de la parte transversal, la adaptabilidad, la flexibilidad, el trabajo en equipo, el emprendimiento. Nosotros trabajamos mucho en emprendimiento, nuestros alumnos realmente tienen que estar en el campo y nos hemos adaptado en este año netamente, a pesar que tenemos una educación por competencias, que hemos hablado de la parte conceptual, procedimental y actitudinal, pero le estamos dando énfasis también a las experiencias formativas para la empleabilidad, ¿no? Que son estas experiencias que le dan mucha fuerza también al alumno cuando se presenta a un trabajo. Gracias. Yo solamente, regreso a esta lámina, solamente comparto lo que dijo también el profesor anterior, ¿no? O sea, qué tipo de profesionales estamos formando, ¿no? Porque la naturaleza de los programas de estudios que ofrecen nuestros institutos tecnológicos, pues requieren, ¿no? Requieren de sus laboratorios, requieren de sus talleres, ¿no? En ese sentido, pues la virtualidad no se puede decir que es la solución de todo, a todos nuestros problemas, no. Puede solucionarla en parte, sí, pero hay que ver en qué medida y cómo es que puede intervenir la virtualidad en nuestros programas de estudios, ¿no? Entonces, empezando por allí, que ahora la situación nos ha llevado al confinamiento en nuestros hogares, pues no teníamos otra salida, no había de qué otra forma poder hacer, porque esto, como todos lo hemos vivido, pues nos ha afectado a todos. Entonces, ahora se podría decir que estamos volviendo a la normalidad y en que volveremos y retornaremos a nuestras instituciones, ¿no? Pero lo importante de ello es ahora que a partir de esa experiencia de que hemos pasado, ¿no? Como consecuencia de la pandemia y nos hemos tenido que enfrentar a realizar nuestras sesiones de aprendizaje en este nuevo entorno y con el retorno que vamos a hacer a la presencialidad, ¿no? ¿Cómo es que podamos nosotros enriquecernos? ¿Hemos aprendido algo en este tiempo o vamos a regresar y vamos a continuar igual? O sea, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo había planteado una pregunta aquí. ¿Cómo nos sentimos al inicio de la pandemia? Pero ha ido saliendo, ¿no? Ha ido saliendo. Entonces, ¿cómo son nuestras sesiones de enseñanza-aprendizaje actualmente? Empecemos por aquí, ¿no? ¿Y qué estrategias metodológicas podríamos incorporar, teniendo en cuenta la naturaleza de los programas de estudios que ofrecen nuestras instituciones? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Bueno, Luis Lozada, ahí, del Instituto Luis de Balcarce. Bueno, es cierto lo que se ha manifestado, cierto, también comparto la opinión en parte del especialista, de que las carreras técnicas son netamente prácticas. Es cierto, la pregunta que usted hace de la enseñanza virtual, sí se puede dar la enseñanza virtual, pero con todo lo concerniente a lo que es la teoría, la tecnología, pero la práctica necesariamente tenemos que realizarla. Ahora es cierto, hay simuladores, si vamos a la tecnología, como se ha manifestado el nuevo avance en la tecnología, hay simuladores que dan cómo manejar una máquina, cómo usar una computadora, cómo realizar tal o cual trabajo, pero en lo que respecta a las máquinas, en lo que respecta a mecánica de producción, necesariamente se tiene que hacer la práctica. Entonces, en forma virtual sí se puede hacer lo que es la teoría, pero necesariamente tenemos que realizar
la práctica con los mismos alumnos para que ellos también puedan desempeñar sus habilidades, al igual que las habilidades blandas, como se manifiesta, que es lo que comúnmente se está pidiendo ahora, y tener, como se dice, presencia física dentro del taller para que ellos mismos puedan ver cómo es el trabajo con una máquina, o como comúnmente se le dice, perder el miedo a la máquina, ¿no? Y poder realizar el trabajo correspondiente dentro de lo que es la carrera técnica, que necesariamente tiene que tener su práctica. Ya se viene, como se dice, lo que sería la semipresencialidad. Si bien es cierto, la teoría sería el virtual, pero la práctica necesariamente tiene que ser al 100% en el taller específico. Entonces, lo que usted está mencionando ahora es un cambio metodológico en el proceso de enseñanza. Correcto. Buenas tardes. Sí, adelante, adelante. Buenas tardes, Liliana Dorado del Instituto Luis de Valcárcel de Hilo. Bueno, Liliana. Bueno, empezando primero desde el año pasado, desde que entramos al confinamiento y al momento de iniciar estas clases virtuales, yo soy docente del programa de estudios de enfermería técnica. Si bien es cierto, la carrera de enfermería técnica es netamente práctico. Si bien es cierto, hemos trabajado de manera virtual, pero nosotros, al menos los docentes en enfermería, hemos acondicionado nuestros hogares, nuestra habitación, hablo personalmente, al menos de mi habitación, acondicionar a una unidad de paciente con los medios, materiales, equipos que yo tengo, ¿no? De tal manera que el estudiante vea qué es lo que se necesita para una unidad de paciente hospitalizado. La manera como nosotros hemos tenido que cambiar esa práctica de lo que hacíamos presencial, llevarlo en una grabación de video, y de manera que la manera de enseñar cómo es el tendido de cama, la cama abierta, la cama cerrada, la cama quirúrgica, entonces llevarlo en nuestra misma habitación con nuestros mismos materiales, ya sea sábanas, conseguir un hule, o en vez de un hule ponerle una toalla, de tal manera que simule todo lo que nos faltaba en ese momento, ¿no? Entonces hemos llevado a nuestros alumnos a que ellos también hagan esa redemostración en sus hogares, en sus habitaciones, en sus domicilios, y que muchas veces pues los pacientes mismos que nosotros utilizamos en lo que corresponde a las prácticas, pues han llevado a que mamá, papá, hijo, hermano sean sus propios pacientes, y que ellos mismos desarrollen un baño de esponja, un lavado de cabello, un lavado de zona perineal, ¿no? Entonces, de tal manera que, o sea, llevarlo en ese sentido, toda la práctica que normalmente pues se hace de manera presencial, faltando poco, muchas veces material, pues, han tenido que realizar los alumnos, ¿no? De manera, bueno, eso es la metodología que nosotros hemos tenido en lo que corresponde a enfermería técnica, y tratar que, bueno, los alumnos pues tengan ese conocimiento, ¿no? De la parte práctica que mayormente pues emana lo que corresponde a enfermería técnica. Gracias. En otras palabras, profesora, usted ha puesto en marcha ha desarrollado su creatividad, ¿no? Para poder, se las ha ingeniado para ver cómo puede llegar de la mejor manera en esta situación a sus estudiantes. Sí, ¿no? sí, exactamente. Ha hablado sí. También algo importante es la creación de recursos, ¿no? De videos, ¿no? Y seguramente que muchos de ustedes, me gustaría escucharlo, muchos de ustedes han tenido que crear videos para poder llegar a sus estudiantes, ¿no? Quizás ahora esos videos hayan podido crearse en forma individual, ¿no? Pero cuando volvamos a la presencialidad o a la semipresencialidad, yo los invito a que ustedes compartan sus recursos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo he sido profesora de un tecnológico casi 20 años, y recuerdo que el programa de estudios de electrónica, por ejemplo, con electricidad, tiene unidades didácticas comunes, circuitos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Contenidos comunes, y después ya creo que ya se pueden diferenciar ellos, ¿no? Y quizás antes de pandemia, cada docente, porque era lo habitual, al menos cuando yo estaba en el tecnológico era así, cada docente elaboraba sus propios recursos y para sus alumnos, ¿no?
Y entonces ahora, con estos recursos tecnológicos que tenemos, ¿ustedes no creen que podamos utilizar estos recursos que nos ofrece la tecnología para poder decir, me voy a unir con el profesor de electricidad o me uno con el de mecánica de producción porque tenemos contenidos afines? Entonces vamos a diseñar un recurso para nuestros estudiantes de este contenido que es afín. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Lo están haciendo quizás? No lo sé. Me gustaría comentar, que lo compartan. Si me permite, Sí, profesora. Sí, bueno, Uber Pacheco de laboratorio. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con las opiniones de mis colegas, ¿no? Especialmente con la colega de enfermería técnica, porque también la carrera de laboratorio clínico y anatomía patológica es una carrera de salud y también en mi experiencia he tenido que improvisar con mis alumnos material didáctico, ¿no? A veces dejaba asignaciones especiales y bueno, ahora voy a compartir mi perspectiva, no de la práctica, que creo que es obvio que en el área de salud tiene que ser eminentemente práctico, sino también la parte teórica, ¿no? Que resulta a veces tedioso, ¿no? Inclusive para el alumno tener que leer contenidos abundantes, ¿no? Entonces mi estrategia ha sido que cuando crean contenido que sea un poco más visual, ¿no? Les dejaba infografías, álbumes didácticos virtuales, para que puedan reconocer el material, ¿no? Para que puedan aplicar técnicas como instructivos ilustrados, ¿no? A veces siguiendo quizá el ejemplo de los pósters que a veces son informativos que uno puede encontrar. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a un centro de salud y mira, ¿no? Sobre un tema en específico, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Para conocer sobre el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, se reduzca la cantidad de contenido de manera sintetizada y a la vez añade un poco de ilustración y creatividad, ¿no? Y los alumnos, como que eso les ha ayudado a captar también de forma más entretenida la información, ¿no? Ok. No quisiera dejar pasar lo que mencionó el profesor anterior, no, se me escapan los nombres, porque no logro ver sus caritas, veo en mi pantalla solo la presentación, pero cuando hablaba él de que son los contenidos teóricos los que se pueden trabajar en casa y aquí en la institución la práctica, mencionábamos un cambio de enfoque metodológico. Ese cambio de enfoque metodológico es el aula invertida. No sé si algunos lo conocen, pero es exactamente esto, ¿no? O sea, trabajamos la teoría en casa y cuando el alumno llegue a la institución, está al lado del docente para que pueda interactuar y para que pueda compartir sus dudas y para que pueda hacer toda esa parte práctica la cual ustedes están mencionando, ¿no? Entonces, cuando volvamos a la semipresencialidad a las instituciones el próximo año, pues va a haber esto, creo yo, y creo que ya está en nuestras manos porque usted lo está mencionando, poder hacer ese cambio de metodología para enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Lo que implica, pues, que el estudiante sea el centro de atención, ¿no? Pero ¿cómo logrará ese estudiante ser el centro de su aprendizaje, ¿no? ¿De qué depende de que ese estudiante sea el centro de su aprendizaje? ¿Qué creen ustedes para cerrar este tema? ¿Se me escuchó? ¿O algún problema en mi línea? Sí, se escuchó bien. Ok. Esto. Me gustaría, ¿de qué depende de que nosotros como docentes logremos que el estudiante sea el centro, el eje principal, sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿De qué depende? Seguro que lo sabemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como docentes antes de ingresar a nuestras aulas? Antes de ingresar a los laboratorios o talleres. Todo depende de la motivación que se le dé al alumno, tanto como dice en los tres aspectos, ¿no? El presente, el pasado y el futuro que van a tener los alumnos, ¿no? Si bien es cierto,
en muchas especialidades se puede dar, como se dice, las explicaciones, se puede acondicionar los materiales en casa, pero en caso, vuelvo a repetir, el caso de mecánica de producción, un alumno no va a poder tener un torno en su casa, una fresadora en su casa, porque cuesta demasiado el monto. Entonces hay que capacitarlos, como vuelvo a repetir, la teoría perfecta se le da con videos, con todo lo necesario para que ellos puedan, ya al momento de que empiecen a realizar sus prácticas, ya tengan todos los conocimientos necesarios para poder aplicarlos en la práctica, ¿no? Entonces, ese sería, entonces está la motivación necesaria para que ellos puedan seguir avanzando. La motivación, sí, pero es transversal en el tiempo. La motivación es como una campana de Gauss, ¿no? Empieza y llega a su punto máximo y después de ahí empieza a descender, ¿no? Entonces, ¿pero de qué depende? De que esa motivación, la que usted ha mencionado, se mantenga en el tiempo, se mantenga durante su proceso de aprendizaje. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que también tenemos que tener una conexión con el alumno, ¿no? Mostrar nuestra empatía, ¿no? Hacia su vivencialidad, su realidad, ¿no? A veces los alumnos, cada alumno tiene una realidad diferente. Hay quienes tienen con muchos recursos y hay otros que no tanto. Algunos quizás hasta el internet se les va, ¿no? Así es, sí, ok. Nos estamos olvidando de algo importante. Es que nosotros como docentes somos planificadores, somos diseñadores, somos estrategas. Y en esas habilidades que nosotros tenemos como docentes, es que podemos lograr que en nuestras actividades de aprendizaje el estudiante se encuentre como el eje principal. Nosotros lo diseñamos, nosotros lo planificamos. ¿Qué quiero presentar al inicio? ¿No? ¿De qué manera voy a este alumno que está en mecánica de producción, le voy a enseñar a diseñar una pieza metálica? ¿Qué le voy a plantear para que él pueda diseñar, a dibujar en el plano y luego pasar a la máquina y poder darle forma a ese metal, ¿no? O al electrónico, ¿no? ¿De qué manera este electrónico va a poder identificar, no sé, se me ocurre en un plano cartesiano, las reactancias y las impedancias? Ese actuar como docentes, nosotros lo conducimos, nosotros lo planificamos, nosotros lo diseñamos, nosotros decimos, a través de esta estrategia voy a lograr que esta persona aprenda tal cosa. Una vez que logre esto, que me he propuesto que aprenda, pues voy a aplicar otra estrategia para que logre esta capacidad que me estoy planteando. Entonces, algo importante en nosotros, no nos olvidemos, es que nosotros, docentes de tecnológicos, somos planificadores. Además de ser ingenieros industriales y saber perfectamente nuestra actividad, ¿no? Como docentes, somos planificadores, diseñadores y estrategas, capaces de aplicar nuevas metodologías. Quizás el nombre aula virtual no es conocido para muchos, pero por criterio, por los años que tenemos de experiencia y por la experiencia que hemos pasado por la pandemia, decimos, oye, pero esta virtualidad me va a servir para profundizar contenidos teóricos cuando estén en casa. Entonces, que cuando me vengan al instituto, voy a aprovechar mejor el tiempo, las horas que tengo con ellos para trabajar en laboratorios. Entonces, eso implicará que tú tengas otro tipo de planificación, de que apliques otras estrategias, ¿no? De metodologías activas, en las que impliquen mayor interacción de tus estudiantes, tanto contigo, interacción contigo como docente, interacción con su actividad de aprendizaje, interacción con los recursos que tú le digas, estos vas a utilizar. ¿Me explico? Entonces, ese es un punto importante. Pasamos. Pero además de eso, no solamente son sesiones de enseñanza-aprendizaje, ¿no? También está la evaluación. Observa esta figura. Nos estamos pasando el tiempo, pero creo que vale la pena. Observemos esta figura. ¿Qué observan ustedes? Reflexionemos un poquito al respecto. Y con esto vamos a cerrar. Unas preguntas más y cerramos.
¿Qué les invita esto? ¿Qué idea les trae esto a ustedes? ¿Me permite? Sí, profesor, adelante. A ver. Efectivamente, como ya lo han dicho, tengo algunos colegas, el docente es indispensable. Es no solamente el conductor, es el amigo, es el, como usted lo ha dicho, persona que interactúa con su estudiante, con su alumno. Interactuar. Ese interactuar significa ambos compartir esa experiencia de aprendizaje. Todo docente, ¿cuánto no daría un docente por tener todos los alumnos prácticamente motivados hacia una práctica, o hacia un meta, hacia un objetivo, hacia una competencia? Pero desgraciadamente, dadas las neuronas que tienen nuestros estudiantes, no se puede lograr que en una hora estén toditos motivados y interactuando directamente en ese aprendizaje. Eso es lo más difícil. ¿Cuánto no daríamos los docentes porque siquiera 60 minutos estuvieran los estudiantes toditos motivados en función de un objetivo, de una capacidad, de una competencia para lograrlo? Pero eso no se puede hacer. Por eso decimos muchas veces, la mentalidad de nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, no supera los 10 o 15 minutos de atención permanente, ¿no? Y en función de esa atención permanente es que tenemos que interactuar, trabajar con ellos. Por eso decimos, esta pandemia no solamente nos ha enseñado a reflexionar y cambiar la metodología, sino que en el caso de los tecnológicos debemos trabajar más específicamente, ya con menos estudiantes esta semana, la próxima semana con la otra mitad, es decir, no despreocuparnos y dejarlos simplemente para que cada uno estudie, ¿no? Porque otro aspecto de la metodología es la sociabilización que debemos lograr con ellos. Entre ellos, sociabilizar un conocimiento, discutir, plantear, planificar. Pero como ya lo dije anteriormente, necesariamente, obligatoriamente, el estudiante de tecnológicos es eminentemente práctico. Así que toda la teoría, como ya lo dijo un docente, es 30 o 20%, el 70, 80% es práctica, y debe ser práctica porque es la formación que queremos en nuestros estudiantes de los tecnológicos. Y el interactuar es compartido entre docente y estudiante, y sociabilización. Entonces, para que si alguno tiene menos conocimiento, pueda ser ayudado por el otro que logró el conocimiento, la habilidad. Por eso decimos, esta pandemia también nos enseña a reflexionar y a sociabilizar mejor estos estudiantes, que entre ellos se sociabilicen y se logre esa meta, esa capacidad que buscamos. La rúbrica en la evaluación es muy importante, es decir, las metas que queremos lograr previamente planificadas, ¿no? En ese aspecto es que quería siempre tener en cuenta, opinar sobre ese tipo de evaluación que debemos manejar los docentes para el logro de las capacidades. Okay. Eso es en esencia lo que podría opinar al respecto, ¿no? Okay. Gracias. Ok, profesor. Bueno, yo les planteé esta imagen. Buenas tardes. Sí, profesora. Buenas tardes, del Instituto Alianza Renovada. Buenas tardes, colegas. Quisiera compartir también mi experiencia. También, adelante, como ustedes, pues, difiero de algunas experiencias que ustedes han pasado de repente por el programa de estudios mismo, ¿no? Soy del programa de estudios de contabilidad. Aquí, por ejemplo, la práctica, sí, es práctico, ¿no? Pero nuestros profesionales, pues, trabajan con una computadora, con una laptop, cosa que en nuestra institución, cuando en tiempos normales, pues,
hubo problemas, ¿no? La falla de internet, los accesos era un poco difícil, pero ahora en pandemia ha mejorado bastante. Ha sido una necesidad adquirir, ¿no?, el servicio de internet para que puedan conectarse. No había otra forma de que puedan aprender. Y bueno, hubo acceso a más cosas que quizá en un momento normal no hubo. Ya teníamos acceso en línea a ciertos softwares, ciertos aplicativos que trabajamos en línea en contabilidad, ¿no? Sí, es bastante práctico, pero es más tecnológico. Estamos detrás de una computadora, no transformamos, no cambiamos, lo hacemos todo en línea. Nuestro trabajo es así. Entonces, yo diría pues que en nuestra situación la pandemia nos ha ayudado bastante, al menos en este programa. Es verdad que en otros programas ha sido dificultoso. Y ahora que se viene la semipresencialidad, también creo que nos hemos adecuado muy bien, ya que también el trabajo de docente contable es amplio, ¿no? Revisar un documento en digital, en software, se nos ha hecho mucho trabajo, a diferencia que lo hacíamos en presencial, ¿no? Veíamos, calificábamos, agarramos un lapicero, pues y era rápido. Y digital, es complicado. No puedes decirle al estudiante cómo salió, de dónde salió. A veces el estudiante no se adecua fácilmente, ¿no? Eso nos pasó. Y respecto a esa reflexión que tiene la imagen, nosotros como docentes pues queremos que todos nuestros estudiantes aprendan, que lleguemos a todos, pero a veces no sucede eso, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que han estado ahorita, que están en sexto, quinto semestre, cuarto, ha sido bien difícil ese cambio, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a las clases presenciales. Sin embargo, los que han ingresado ahora, que están en primero o segundo semestre, se han adecuado muy fácilmente a eso. Sus trabajos, su manera de aprender ha sido mucho más sencilla. Y ahora volver a quizá regresar a lo que es presencial, pienso que les impactaría un poco a ellos. Sin embargo, a los otros creo que no. Entonces, todo está en el proceso quizá de adecuarnos, tanto los estudiantes como los docentes, ¿no? Sacar algo bueno de lo que hubo y también rescatar de lo que antes hubo, ¿no? Y de lo que se viene también. Así es. Eso sería este especialista. Ya, profesora, gracias. Gracias. Ha mencionado algo importante y qué bueno que salga, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de la profesora le ha ido bien la virtualidad, pero es que esto depende de la naturaleza del programa de estudios, ¿no? Por eso les decía al inicio, no todos los programas deben trabajar en forma virtual, como el hecho de electrónica industrial, mecánica de producción, producción agropecuaria, ¿no? O sea, no se tiene, porque la virtualidad sería la solución. La semipresencialidad, ¿no? Hay que analizarlo, hay que verlo, en qué medida, ¿no?, se puede incorporar esto, ¿no?, este nuevo recurso. Sin embargo, quizás para contabilidad, quizás para administración, quizás para secretariado, se me ocurre, sí, podría funcionar, ¿no? Entonces, esta es otra situación que también se tendría que analizar desde la institución, en qué medida tenemos nosotros que ir incorporando esas mejoras, ¿no? Sabemos todos pues que hay universidades 100% virtual, entonces es porque, bueno, a pesar de contar con una infraestructura avanzada, cuentan con los recursos, etcétera, etcétera, que es posible, pero hacia eso se va, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este campo. Va a depender la incorporación de estos cambios tecnológicos en nuestra institución, dependiendo de la naturaleza de los programas de estudios. ¿Por qué les planteaba esta imagen? Efectivamente, ¿no? Y voy a sacar otra imagen que tengo aquí, porque no quería dejar pasar. Es un tema que a veces yo lo he vivido y me gusta compartirlo, ¿no? Sobre todo para reflexionar sobre este punto y luego pasamos a lo otro, ¿no? Sí, pues nosotros sabemos que tenemos un grupo de estudiantes y cada uno de ellos es distinto y por lo tanto en una hora de clases, en 2 horas de clase, quizás sea muy complicado llevarlos a otro. Entonces, pues tendríamos que ver de qué manera, ¿no? Por eso empezaban por las estrategias, ¿no? De qué manera está en nuestras manos poder llevar a todos
en esa medida, ¿no? Todos no llegarán, unos llegarán después, otros tardarán más, y es normal, ¿no? Porque cada uno tiene su propio ritmo de aprender, cada uno tiene un estilo, ¿no? Eso en la primera figura. En la segunda figura, por ejemplo, donde dice, al fin uno malo, tenía miedo de que la media fuera demasiado alta. Y esa figura es el profesor, es el profesor. Esa imagen la he sacado de un estudio de un investigador francés, ¿no? de la Universidad Paul Sabatier, ¿no? Donde él hizo un estudio al que denominó constante macabra. No sé si alguien lo habrá leído, pero habla de un fenómeno inconsciente que ocurre en el docente, ¿no? Al momento de evaluar. ¿Qué ocurre? ¿En qué consiste ese fenómeno? En que inconscientemente el docente tiende a desaprobar un porcentaje determinado de alumnos, inconscientemente. ¿Por qué? Porque dice que se debe al estatus que el docente tiene en la sociedad para los cursos más difíciles. Inicialmente el estudio decía que esto ocurría para los cursos de matemática, para los cursos de física, química, aquellos cursos que eran más complejos, ¿no? Entonces, si yo enseñaba unas matemáticas y que todos aprobaran matemáticas, no, algo está pasando, ¿no? No puede ser que todos me aprueben, algo está pasando, algo yo estoy haciendo mal. Entonces, ¿cómo me sentía bien? Pues si desapruebo inconscientemente, y eso te nace, ¿no? Te nace. Y les digo, me ha pasado, cuando yo empecé mi carrera me pasaba, y cuando leí este libro dije, Dios, yo era así, ¿no? Y poco a poco fui incorporando medidas correctivas para hacerlo, ¿no? Lo comparto con ustedes. Hay libros sobre estos también, que se llama La constante macabra, y explica este fenómeno, ¿no? A grandes rasgos de cómo lo que influye al momento de evaluar. Por eso les compartía esto, ¿no? Pero vayamos a qué es en sí. ¿Qué evaluamos? ¿Cuándo evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Y voy a lanzar las otras 3 preguntas para no dilatar más, porque nos estamos explayando muchos. Muy interesantes sus apreciaciones. Pero hablemos de la evaluación así. Todos sabemos, y lo voy a sintetizar, que evaluamos competencias, evaluamos capacidades. ¿Cuándo evaluamos? Durante el periodo del proceso de aprendizaje. Tenemos que ver nosotros como docentes, de acuerdo a nuestra planificación, miren, de acuerdo a nuestra planificación, a diseño de ese aprendizaje, cuándo es el momento indicado de evaluar y cómo vamos a evaluar, qué estrategias vamos a aplicar para evaluar, ¿no? Y aquí sí me gustaría escucharlos un poquito, 2 o 3 partes al respecto, porque a veces siempre separamos la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y no. Vamos el docente para evaluar y el estudiante no. ¿Involucramos al estudiante en su proceso de evaluación? ¿Sabemos retroalimentar a nuestro estudiante? ¿Lo hacemos en el momento adecuado? ¿Cómo hacemos esa retroalimentación que acompaña a esos procesos de enseñanza-aprendizaje, educación superior tecnológica? 2 o 3 participaciones para cerrar este punto. A ver, ¿ustedes? ¿Si me permite? Sí, yo no logro verlos. Uno, por favor, su nombre y luego... Remigio César, del Luis Valcárcel. Remigio, profesor Remigio, diga. La última parte que usted ha tocado es algo que, esto de la evaluación macabra, ¿cómo le han nombrado? Constante macabra. Constante macabra. Sí. Es que muchos de los que hemos sido en nuestra época de estudiante, todavía no nos hemos desprendido. Es por eso que esto del 20, como que solamente es para Dios y no para el estudiante. Entonces, el concepto de cómo evaluamos, a veces algunos docentes he notado que arrastran desde su formación, porque en la universidad, por ejemplo, en el caso de ingeniería, sacar un 12, 3 análisis matemático, bueno, pues era algo mérito, ¿no? Cuando debería sacarse 20. Eso por una parte. Luego, en cuanto a la evaluación, yo creo que es, en el caso de los institutos, como en el caso nuestro, tenemos una gran cantidad de compañeros que somos de diferentes profesiones, y realmente para nosotros estos cursos, como los que hemos recibido, sobre estrategias de evaluación, de retroalimentación,
nos ayudan bastante, pero es un constante aprender para poder realizarlo. Yo me he esforzado muchísimo después de la capacitación que hemos tenido en el caso de los docentes nombrados para implementar en la sesión de clases que se requiere preparar rúbrica, preparar la estrategia de evaluación. Entonces, yo creo que es un desafío. Yo lo concebí como un desafío constante, permanente, porque son diferentes contenidos los que evaluamos, no es siempre el mismo, ¿no? Entonces, prácticamente un reto para el docente, solamente la parte de programación, sino la parte de evaluación. Entonces, ok. ¿Alguien más? Sí. Soy el ingeniero Nico Aguilar Ramos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Chojata, del programa de construcción civil. Si bien es cierto, la pregunta es ¿qué y cómo evaluamos? Definitivamente en esta etapa de pandemia realmente no nos ha dejado desarrollar nuestras actividades en forma de enseñanza a nuestros educandos. Yo soy docente, en este caso superior, de carrera de construcción civil, y definitivamente en esta casa superior, o la carrera mismo, exige un porcentaje mayor, ¿no? Caso de práctica. Entonces, en mi caso, he buscado estrategia de alguna manera, las actividades presenciales, porque esta carrera pues necesita operar equipos topográficos, dibujar planos. Entonces necesariamente en este caso necesitamos la presencialidad. Nuestro superior se encuentra en un área rural, ¿no? A 3.620 metros por nivel del mar, en el distrito de Chojata. Y pues el año pasado nosotros, en mi caso, ¿no? Estuve allá en el proceso de admisión y regresando, bajando acá la ciudad, definitivamente al dio lo que es cuarentena, ¿no? Y la mayoría de nuestros estudiantes eran, pues, son de allá de la zona, son nacidos allá, pero están en la ciudad. Desde ese momento ya no pudieron pasar allá al distrito de Chojata, ¿no? Entonces, lo que yo buscar es reunirme aquí en la ciudad de Moquegua con los estés aquí, ¿no? Hacer prácticas campo, ¿no? De todas maneras, de área jerárquica, ¿no? Y llevando, pues, cumpliendo los protocolos, ¿no? Sanitarios, ¿no? Y eso es lo que he hecho, ¿no? He tratado yo a un 70% de los estudiantes en curso, ¿no? Y prácticas. Pero un 30% tuve que trasladar allá al distrito de Chojata. Hemos interactuado, operar los equipos respectivos, ¿no? Y esto no quiere decir que se ha dado a 100% la práctica, como pide los CIOs, nuestros documentos de gestión en este caso, ¿no? Pero de alguna manera eso tiene que ver mucho el hacer del docente también, ¿no? O sea, buscar la manera cómo podemos dar al alumno, ¿no? Definitivamente las clases virtuales, yo podría decir que no ha funcionado como debería ser, ¿no? Porque a veces al alumno estamos así en clases virtuales, le dices, a ver, joven, muestra tu trabajo, ¿qué estás haciendo? Y a veces pues lo apagan el micro y se desaparecen. Uno puede pensar por el impacto que tiene en este caso el sistema de internet, que no llega a la zona y a veces pues lamentablemente los jóvenes no toman interés, ¿no? Y en ese caso, yo ¿cómo lo evalúo? La mayor cantidad de evaluación que lo hago es en la práctica, ¿no? Trato de juntarlo en la práctica y ahí es donde lo evalúo. Si tiene interés el alumno, ¿no? De operar, conocer, desarrollar, ¿no? La competencia de las actividades. Aquí hay algo importante, profesor. Gracias. Ha dicho algo importante y me gustaría reflexionar al respecto también. Sí, pues, el hecho de pasar en forma abrupta a la virtualidad, lo que hemos hecho es reaccionar, ¿no? Es como si estás caminando por la calle,
alguien te empuja y tú ¿qué haces? Reaccionas, ¿verdad? Porque me has empujado, ¿no? Lo mismo ha pasado aquí. Nos dijeron, ok, ya no puedes ir al instituto, vas a tener que hacer tus clases desde tu casa, y has reaccionado. ¿Cómo ha sido nuestra reacción? Pues hemos trasladado lo que hacíamos en la presencialidad a la virtualidad. ¿Y qué es lo que hemos logrado hacer? Estamos haciendo que este estudiante cumpla un horario en forma virtual, como si estuviera yendo a la presencialidad, ¿verdad? No sé, pues, de 8 a 9 tengo el curso de circuitos eléctricos, pero de 9:30 a 10:30 tengo que entrar a la otra unidad didáctica, y así, toda la semana. Entonces, no va a haber estudiante que le aguante pues una hora sentado en casa frente a la computadora y sabiendo que después de allí tiene que entrar a otra unidad didáctica. No es la forma, no es criticable la forma como he reaccionado, no, al contrario. Con esa reacción, con ese tipo de estrategias, hemos logrado de que este sistema se mantenga más o menos y allí en el camino subsista, pero no hemos dejado de brindar el servicio. Hemos dicho, mira, estamos aquí, con estos recursos, donde no tenemos las competencias para ser docentes en línea, Eso hay que reconocerlo. No tenemos las competencias para ser docentes en línea. Tenemos las competencias para ser docentes en la presencialidad, pero en línea no las tenemos. Y con esta pandemia poco a poco hemos ido desarrollando algunas, pero todavía hay muchas más por adquirir. Pero yendo al tiempo que emplean los alumnos desde casa para estudiar, pues por ahora, ok, pero esto con el tiempo tiene que cambiar. Esto va a tener que pasar por una reestructuración desde la institución propiamente por cada uno de los programas de estudios. Estas instituciones, por ejemplo, que son 100% en línea, que ofrecen programas de licenciatura, son universidades, ofrecen grados de máster, posgrados y doctorados. No nos mantienen a nosotros en la computadora en horarios de clase, sino que la estrategia, su modelo educativo, las estrategias que utiliza son otras. El diseño de las actividades de aprendizaje son tales de que implique que el estudiante se involucre en la actividad, ¿no? Obviamente también hay una motivación del estudiante. Yo quiero aprender tal cosa. Ok, yo docente te voy a enseñar cómo. Entonces hay un pacto entre ambos. Hay una motivación conjunta y hay un interés y un compromiso de ambos, ¿no? Esto quería comentarles a ustedes. El feedback no lo quiero dejar pasar porque es sumamente importante en el proceso de evaluación y por lo tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros hacemos. Si estamos, por ejemplo, en un taller, y seguramente por ahí he escuchado a un profesor que decía, yo evalúo a mis estudiantes y más en los talleres que en las clases teóricas. Ok. Y está bien, ¿no? O sea, me parece bien, porque si yo no voy al taller, yo estudiante, yo no voy al taller sin saber nada. Yo tengo una teoría en mi cabeza, yo tengo unos conocimientos en mi cabeza y cuando voy al taller los pongo en evidencia a través de mis habilidades procedimentales, ¿no? Y mi actitud, obviamente, porque no hay aprendizaje sin actitud. Entonces, allí estamos también. Están los tres componentes, ¿no? Pero es el diseño de esa sesión de aprendizaje y el feedback que tú das oportunamente, ya sea en el taller virtual, tenemos que ofrecer ese feedback en forma pertinente. Ese feedback no se trata de decir, esto está mal, esto está bien. No, sino tiene que ser un feedback motivador. Tiene que ser un feedback que le diga, mira, estos aspectos los estás haciendo bien, pero fíjate en este detalle, ¿no? No estás doblando bien la pieza. El diseño de ese plano, hay algunos elementos que deberías de poner atención. Cuando un feedback llega de esa manera, entonces, en mi opinión, y por experiencia se los digo, llega a que este estudiante se interese y se motive. Y entonces su esfuerzo se focalice por fortalecer eso que no lo está haciendo bien. Pero no le estamos diciendo, eso lo hiciste mal, lo tacho. No. No le estoy diciendo, esto lo tienes que volver a hacer, por lo tanto tienes 0. No, no. Mira, sí, ¿quieres aprobar la unidad didáctica o quieres aprobar este contenido? Es necesario que cumplan los indicadores de logro. Para eso, te estás haciendo esta parte bien, pero fíjate en esto, ¿no?
¿no? Y allí está esa evaluación formativa, ¿no? Con ese feedback que se da en forma oportuna y pertinente. Ese era el último, y no sé si hay otro comentario más, pero con esto ya cerramos y llegamos a las conclusiones. Sí. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, profesor. Ya. Todos sabemos que la evaluación es un proceso permanente de obtener información para darnos una apreciación de cómo estamos formando. Y precisamente si no hemos tenido esa apreciación permanente de nuestros estudiantes durante todo el proceso, no los hemos visto directamente. Antes decíamos, la evaluación es muy subjetiva por cuando no planteamos a través de una rúbrica siquiera los objetivos o capacidades que queríamos o competencias que queríamos lograr. Entonces ya se imagina con esta enseñanza virtual cómo es la educación, ¿no? O cómo es la evaluación y de qué forma evalúa ahora el profesor, ¿no? Si no lo está mirando el estudiante, ¿no? No lo está viendo trabajar al estudiante, no lo está mirando cómo practica el estudiante. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que nuestros estudiantes de tecnología son eminentemente prácticos. Por eso decimos, ¿qué cosas estamos evaluando ahora? ¿Ya? Por eso, necesariamente, en caso de los tecnológicos, al margen de las unidades didácticas o de algunas carreras que son un poco ligadas a humanidades, etcétera, caso de contabilidad, secretariado de repente, por lo que mandan sus resultados, etcétera, es probable que se esté evaluando de alguna manera un poco, no diríamos 100%, pero al menos un nivel aprobatorio, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo vamos a ponerle el 14 o el 13 que antes se evaluaba para un estudiante para aprobarlo, por decir, ¿no? Porque antes era la evaluación sobre 13 puntos mínimo, 12 y 11 ya no valen, es decir, están desaprobados. Entonces, por eso decimos, ¿qué y cómo estamos evaluando ahora? Y la respuesta, permítame decirlo, estamos mal evaluando a nuestros estudiantes, obligatoriamente. Entonces, ese es el resultado de esta pandemia. No es factible evaluar a un estudiante virtualmente, salvo que tengamos pues permanentemente una camarita web ahí controlando, mirándolo, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, si es que hay algún nivel de práctica que puede hacerse a través de su escritorio, etcétera, ¿no? Yo comprendo las limitaciones en las que nos encontramos. Yo creo que tenemos muchas limitaciones en varios sentidos, ¿no? En cuanto al entorno nuevo al que nos hemos enfrentado, en cuanto a nuestras competencias como docentes, por eso mencionaba hace unos minutos las competencias para ser docente en línea, ¿no? Eso también nos hemos enfrentado a esas limitaciones, por lo tanto nos estamos enfrentando a un nuevo contexto donde, ¿y ahora cómo voy a enseñar aquí? ¿Y ahora cómo voy a evaluar aquí? ¿No? Entonces, allí hay otros elementos, otras estrategias. Por eso focalicé mucho en la primera parte de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es la planificación y el diseño. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una evaluación que me evalúa contenido solamente, estamos evaluando solamente aquellos conceptos, ¿no? que queremos evaluar. Que puede ser, claro que sí, pero si nosotros evaluamos o planteamos una actividad en la que implique la aplicación de ese concepto en una situación que yo he creado, ¿no? Entonces estoy exigiendo un poco más al estudiante, estoy exigiendo que ese estudiante analice. Por lo tanto, pues disminuyo quizás el porcentaje de que puedan copiar también, ¿no? Porque ahora hasta por WhatsApp y todas estas cosas se pueden presentar, ¿no? Con esto no quiero decir de que
de que no se puede, de que tengo que evaluar las habilidades procedimentales que hace un estudiante en un turno, que hace en un taller de electrónica o que hace, o lo que debería de hacer en enfermería técnica. No. Repito, la virtualidad nos ayudará en algunos aspectos, pero en otros no, porque depende de la naturaleza de nuestros programas de estudios, ¿no? Cuando regresemos a la institución, entonces haremos un mix de todas esas estrategias y crearemos, investigaremos, buscaremos información como docentes para ver de qué manera podemos trabajar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Que ahora nos encontramos en esta situación que nos frustra porque estamos acostumbrados a la presencialidad, sí, ¿no? Muchos de nosotros nos podemos sentir frustrados, pero quizás otros docentes hayan encontrado otras salidas, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, yo lo animo a seguir trabajando y a seguir investigando en ese sentido, profesor, ¿no? Lo comprendo, o sea, hay muchas situaciones difíciles, pero busquemos ahora, ok, ya este año se termina, vamos a ver de qué manera podemos mejorar, ¿no? Esa primera pregunta que podíamos plantear y ustedes dijeron que sí, ¿no? ¿Podemos cambiar nuestras estrategias de enseñanza tanto que puedan gustar a nuestros estudiantes? Sí, y por allí salió, por ejemplo, el enfoque del aula invertida. Sin saber el nombre de aula invertida, salió la metodología, porque nuestra creatividad nos llevó a eso, ¿verdad? Listo. Llegamos a unas conclusiones y solamente quería compartirles esta parte. 2 frases traje para este taller que creo que reflejan nuestro actuar, cómo nos hemos sentido. Y nos dice, no es una frase de Mario Benedetti que dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y es así como nos sentimos cuando nos dijeron, ya, las instituciones educativas se cierran y ahora comienza la virtualidad. Se lo dejo a reflexión de ustedes. Una segunda frase que quise para ustedes y que una de las profesoras lo mencionó, ¿no? En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Muchos de ustedes quizás podrán decir que soy ilusa, que soy ilusa. Y yo les diría sí, pero que mi ilusión me lleva porque he pasado por esas experiencias, ¿no? Y entonces me ha llevado a buscar otras situaciones. Que necesito los talleres, que necesito los laboratorios para poder formar mejor, totalmente de acuerdo. Necesitamos esos espacios. Pero ahora que vamos a volver, incorporemos nuevos métodos, nuevas estrategias, diseñemos de una manera diferente, planifiquemos de una manera diferente, de tal manera que podamos incorporar lo que nos ofrece la tecnología y lo que nos ofrece la presencialidad. Y este es un tipo de modelo, por ejemplo, ¿no? Le llaman formación híbrida, combina la formación, la infraestructura física que nos da la institución con la infraestructura tecnológica que nos da Internet, ¿ok? Y nos habla de un modelo de rotación que dentro de nuestra aula, que es la estación de rotación, es la rotación de los alumnos dentro del aula en sí. De qué manera podemos trabajar como si fueran estaciones, ¿no? Haciendo quizás proyectos, ¿no? Porque los alumnos también trabajan en base a proyectos, ¿no? Haciendo la rotación en laboratorios, ¿no? O sea, cómo utilizo estos espacios que me ofrece la institución, tanto el aula como los laboratorios, ¿no? El aula invertida, ¿se ven? La metodología que puede trabajarse a lo largo de esta formación. Y la rotación individual es porque el estudiante puede trabajar solo en casa, en línea, en la virtualidad, pero no quiere decir que va a estar conmigo 1 hora escuchándome, no, sino que le daré una actividad la cual complementará toda una actividad más grande, ¿no? En la cual él pondrá en juego, pero no será una actividad para decirle ¿en qué se cubrió tal cosa? Me lo estoy inventando, disculpen. Para datos así muy, muy específicos, muy concretos, no, sino plantearle una situación. Quizás he trabajado una situación problemática en el taller, ¿no? Ok, a raíz de eso desprendo una actividad, trabájala esto solo, en línea. Y el estudiante se motiva con eso. Si gustó lo que hizo en el taller, entonces se motivará a trabajar esa actividad para cuando vuelva, quizás pues pueda ir al taller con otras cuestiones, con otras inquietudes y en las que tú tendrás que estar también más alerta como docente, ¿no? Y listo, con esto termino, estimados profesores.
aquí había sacado algunas conclusiones. Puedo compartir el PPT luego con todos ustedes sin ningún problema y se los hago llegar. No sé si Beatricita quería, estaba para procesar información, pero hemos pasado la hora. Voy a dejar de compartir. Profesor Castillo, ¿sí me escucha? Un previo, profesora. Simplemente para conversar, indicar, bueno, este conversatorio sirve o ha servido para ver qué es lo que está haciendo el docente para llegar al alumno. Pero también sería bueno qué es lo que hace el Ministerio de Educación por el docente para que pueda cumplir los objetivos que uno se plantea, ¿no? Entonces, capacitaciones, qué forma entonces puede ayudar también el Ministerio de Educación para que el docente pueda cumplir su función. Totalmente de acuerdo, profesor. Y en ese sentido, pues nosotros hemos trabajado desde el inicio de la pandemia, hemos estado ofreciendo talleres, tratándolos de acompañarlos a ustedes desde el área de gestión pedagógica, así como también desde el área de fortalecimiento y otras áreas han estado ofreciendo formación, ¿no? En las posibilidades de los recursos que tenemos para poder acompañarlos a ustedes en este proceso, ¿no? Y seguimos en esa línea. Muy bien. Bien. Un ratito, por favor. Ahora sí. Bien, ¿aló? ¿Aló? Profesor Castillo, ¿lo escuchan? Creo que lo escuchamos, pero hay interferencia allí. Ya, ¿ahora sí? Jorge, en la persona, por favor, baje el volumen a su equipo. Sí, sí. Bájele el volumen a su equipo. Mi volumen ya está bajo ahí. Bien. Muchas gracias a agradecer a usted, Nancy Ramos, especialista del Ministerio de Educación, a cada uno de los miembros también panelistas de aquí, de este conversatorio, docentes que son de ramas de producción, de servicios, que han tenido a bien compartir sus experiencias, ya que somos bien diversos. Para algunos, esta situación de pandemia como que nos ha dado innovación en nuestras actividades pedagógicas, nuestra forma de evaluación, pero también reflexionando de que a algunos otros programas educativos no ha sido así. Ha sido, bueno, y sigue siendo un gran reto porque son programas educativos de producción que necesitan siempre del equipamiento, necesitan siempre del trabajo en el campo para poder aplicar y desarrollar cada una de sus actividades. Esta reflexión que nos lleve a todos a mejorar nuestras actividades y también, no solamente a mejorar, sino que también a renovar nuestro espíritu por el bien de nuestros estudiantes en este 2021 que ya se está acabando. Gracias a ustedes, licenciada Nancy Ramos, licenciada Beatriz Alcalá, que también está presente con nosotros, desde la desde la Dirección Regional de Educación Moquegua. Se les agradece su participación y hacemos extensivo también a cada una de las personas
docentes y estudiantes que nos están escuchando mediante las redes sociales a nivel nacional. Un saludo fraterno y a cuidarnos todos, a cuidarnos todos. Muchas gracias. Gracias, profesor Castillo. Cuídense mucho. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, por favor, de abandonar. Activen nuestras cámaras para tomar una fotito, un pantallazo, ¿sí? De evidencia. Activen sus cámaras, por favor. Ah, está bien, muy bien. Ay, recién los puedo ver. Licenciada, Antes no los veía ninguno. Licenciada Uber, por favor. Todos Bueno. quedamos con un ojito. Licenciada Qué bueno, de Uber, verdad, muchas gracias a bastante. todos. Qué diferentes verlos. Gracias. Muchas gracias a Listo. todos, de verdad, por sus Ahora comentarios sí. y participación. Un saludo a Gracias. todos. Listo, gracias. Cuídense todos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. A seguir adelante. Gracias con todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, señor.